como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendir. Aquí no se rinde nadie. Hay algunos elementos generales que queremos precisar en esta introducción. Los proyectos de leyes de migración, extranjería y ciudadanía, porque cuando se convocó esta reunión estaban publicados los proyectos de leyes de migración y extranjería y el lunes se publicó el proyecto de ley de ciudadanía. Regulan contenidos vinculantes entre sí y a la vez constituyen temas propios especializados. O sea, si algunos de ustedes los estudian en su conjunto, va a ver que cada instrumento tiene su rol específico. El más abarcador es el de migración, que es el paraguas del resto de los instrumentos. Son continuidad de una decisión política de mantener la actualización de la legislación migratoria atemperada a las características del proceso migratorio cubano y a las prácticas internacionales. No es una ley solo para los cubanos del exterior, es una ley para Cuba, abarca a los extranjeros, los cubanos en Cuba y en el exterior, abarca a los organismos, indiscutiblemente el propio artículo 2 se refiere a todo el alcance que tiene en personas naturales y jurídicas este proyecto o estos proyectos. Un tercer elemento, por favor, la próxima. Los proyectos de leyes que se presentan son un resultado de 4 años de trabajo, de eso amplio consenso, donde nos fuimos aproximando a estos documentos que hoy les presentamos, que fueron publicados recientemente por la Asamblea Nacional. Hay un amplio interés de los ciudadanos cubanos residentes en Cuba y en el exterior por diferentes vías. Ahí ponemos las vías. O sea, nosotros habilitamos, está en el sitio web del Parlamento cubano, habilitamos una cuenta de correo específica para intercambiar sobre estos temas, es la que más se está utilizando. Y bueno, le hemos dado respuesta o hemos seguido cada opinión que se emite en los medios digitales, fundamentalmente Cuba Debate, en los medios nacionales nuestros. Cuba Debate es el que más comentarios se ha realizado. Hay comentarios de diferentes tipos que incluso no abarcan, no están relacionados directamente con estos instrumentos, como por ejemplo, si deben tener carnet de identidad o no. Esto es un tema que la ley de identidad en su momento lo abarcaría, ese tipo de conceptos que introduce la legislación migratoria cubana. Les leo lo que está escrito y para poderlo comentar con exactitud. Es la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante cada año calendario anterior a la fecha en que se certifica la mayor parte de su tiempo en territorio nacional o mediante una combinación de un periodo de permanencia y otras evidencias materiales que demuestren arraigo en el país. Aquí hay 2 comentarios iniciales que queríamos hacer. El comentario en la parte inferior de tiempo acumulado es porque realmente decidimos pasar al reglamento los cálculos de tiempo que se realizarían. Y no los comentaré con amplitud en aras del tiempo y también esperar la oportunidad que se apruebe ese reglamento. Pero es importante que el tiempo en el país no es un tiempo continuo, es acumulado, que da más facilidades para las personas entrar y salir, de acuerdo a la dinámica de vida que tengan. Y cuando hablamos de certifico, se certifica, no necesariamente el certifico de una persona de su residencia. Tenemos que certificar a la Oficina Nacional de Estadística cuántos somos, cuántos residen en Cuba en un momento determinado. O sea, estamos hablando de que en el momento que se hagan los cálculos, nosotros llegamos a determinar
conclusiones. Pero vamos a abrir ahora a continuación algunos elementos que consideramos, tenemos varios, pero vamos a referirnos solo a 4 elementos sobre la residencia efectiva, y permítanme concentrarme en este tema a partir de que está entre el 60 y 70% de las opiniones que hemos recibido. En primer lugar, la próxima, por favor, se garantiza la objetividad de la información sobre las personas que residen en Cuba y en el exterior, lo que podría impactar en las políticas públicas y reducir costos adicionales para la economía del país. ¿Cuántos niños necesitan educación? ¿Cuántos niños residen en Cuba que necesitan educación? ¿Cuál es la proporción objetiva entre adultos mayores con población real? Es importante para la actividad gubernamental tener claridad demográfica. Demográficamente hablando, ¿cuál es la población efectiva en nuestro país? Esta es la primera idea que queríamos comentar. Pero también, como segundo elemento, se eliminan los 24 meses. Hemos decidido proponer a la Asamblea Nacional con este proyecto que el tiempo de estancia en el exterior no tenga límites para los cubanos que residen en el exterior. Es una idea que consideramos importante, la han captado bien los residentes en el exterior, que están en esta disyuntiva, que circularmente están en Cuba en el exterior. Y pasamos a un tercer elemento. Detiene el incremento de la condición de emigrado. Es una voluntad del país desde la actualización de la política migratoria en el 2013, anunciada a finales de 2012, implementada en el 2013, de ir eliminando paulatinamente la condición de emigrado. Bueno, llegó el momento en que esa condición de emigrado se elimina de nuestra legislación. O por lo menos que en lo adelante no se emitirá esa condición. Se incorporan normas migratorias, y este es el tema que más mayor preocupación ha traído, pero creemos que tenemos todos los elementos para aclararlo y ustedes nos van a apoyar en ese proceso. Se incorporan normas migratorias que dan respuesta a los retos que imponen determinar la residencia de los cubanos en Cuba, en el exterior, y a su vez el ejercicio de los derechos relacionados con la disponibilidad sobre el patrimonio del territorio nacional. Esa disyuntiva, este instrumento da respuesta. No hay una referencia en la ley que contradiga esto que estamos diciendo. Y debemos evitar manipulaciones en el tema. Vamos a verlo coloquialmente. Nadie, por ser residente en el exterior, pierde su vivienda. Nadie pierde su auto. Nadie pierde una propiedad. Eso no lo dice la ley. Y ratificamos que nadie la pierde. En eso somos categóricos. Todas las personas que del 2013 para acá mantuvieron su residencia en el país, aunque también viven en el exterior, que ya abarca a 1.300.000 personas, son favorecidos por esta ley. O sea, no pierden ningún derecho patrimonial, no pierden ninguna propiedad. Los compromisos contraídos por el país con la moratoria serán cumplidos. Es importante que esta idea quede clara. Los compromisos que tenemos con las personas que se reasentaron en Cuba, que viviendo en exterior, pasaron a vivir a nuestro país, el conocido proceso de repatriación, serán respetados. Nadie puede pensar que vamos a hacer una ley para restar. Esta es una ley para sumar. No importa incluso que tenga un limbo migratorio, como hay un grupo importante de cubanos en Estados Unidos en estos momentos. Los que siguen este tema saben que hay alrededor de 300.000 cubanos que entraron por la frontera sur
y recibieron la conducción de I-220A, que están en un limbo migratorio, no tienen residencia en Estados Unidos. No se sabe cuándo la tendrían. Hay juicio hasta el 2028 planificado. Pero si están en la moratoria, no pierden ningún derecho en nuestro país, ni siquiera en esos casos. Y menciono esto porque es parte de una manipulación que había respecto. No hay retroceso. En eso somos categóricos. No hay limitación de derechos. También somos categóricos. Y repito, para pasar a otras ideas, que no hemos hecho una ley para arrestar. No, estos no son proyectos para arrestar, son proyectos para seguir uniendo a los cubanos en general, alrededor de los fenómenos migratorios que son de alta complejidad y que tienen una alta incidencia en nuestro país, y que además todos conocen que las políticas de Estados Unidos desde el punto de vista migratorio son muy diferentes para el caso de Cuba. Nosotros hoy, la embajada norteamericana sigue sin dar de forma, como lo hacía con anterior, las visas de no inmigrantes. Los cubanos tienen que viajar a un tercer país para viajar temporalmente a los Estados Unidos. Al estar incluidos en las listas de patrocinadores del terrorismo en nuestro país, el cubano que viajaba a Estados Unidos de forma permanente a ver a su nieto, hoy tiene que viajar a un tercer país para obtener una visa temporal o incorporarse al parol, casi que obligado por 2 años, sin regresar a Cuba para poder ver a su nieto. Para no hablar de la hostilidad económica, para no hablar de la persistencia de la ley de ajuste. En esas condiciones, Cuba da este paso. Seguir avanzando en el tratamiento de los cubanos al exterior y seguir uniendo a la nación cubana lo más objetivamente posible, lo más realistamente posible, lo más atemperado a estos tiempos posible. A continuación, queremos repasar, aunque están en la ley, pero voy a hacer algunos comentarios sobre las categorías migratorias de los ciudadanos cubanos. Por tanto, los cubanos, según la ley, según este proyecto, son residentes en Cuba, residentes en el exterior. Hasta aquí la explicación dada se comprende. Pero en el caso de los residentes en Cuba, tienen la condición de residente efectivo. No hay ningún carné para esto. No requiere que alguien presente un papel con esto. Esto realmente es insisto, tiene una carga estadística importante y puede tener algún efecto particular, individual, determinado. Pero también hemos establecido la residencia transitoria, porque algunas personas que pueden estar en el exterior, bueno, cada día que estén aquí están acumulando ese tiempo que ya explicamos al principio. Hoy en Cuba hay 41.522 cubanos que están aquí y no tienen residencia efectiva, o sea, desde el punto de vista estadístico, residen en el exterior, pero están hoy aquí caminando por nuestras calles, o sea, eso no es ningún problema. Los residentes del exterior tienen 3 condiciones, y aquí nos vamos a detener. El residente del exterior, una cifra importante que ya rebasa los 1.300.000. Los emigrados, que bueno, tuvieron esa categoría en todos estos años, y los inversores de negocio, inversores y de negocio, otra condición que queremos establecer, que hemos establecido y que queremos proyectar. En el caso de los emigrados, ya dije al principio, que ratifico, se para, no se acumulan nuevos emigrados, y se producirá un proceso paulatino y gradual, no puede ser de facto, donde los emigrados tendrán la posibilidad de convertirse en residentes en el exterior y, por tanto, bueno, todos los beneficios que aporta esta categoría. Insisto, no es de facto, porque tenemos que establecer los procedimientos y porque además no son cifras reducidas. La comunidad cubana es una comunidad importante en el exterior, en algunos países, y bueno, en particular en Estados Unidos, es la 6ª comunidad extranjera. Inversores de negocio,
no aspiremos a que la ley migratoria resuelva integralmente el problema, pero crea las bases para, de acuerdo a nuestro modelo socioeconómico, nuestras proyecciones económicas, crea las bases para aquellos residentes de exterior con intenciones de invertir en el país tengan determinadas facilidades desde el punto de vista migratorio. Insisto, no puede una ley migratoria resolver integralmente todos esos problemas. En el caso de los extranjeros, por favor la próxima, en el caso de los extranjeros, algunos mínimos comentarios. Bueno, extranjeros están los residentes y no los residentes. No queremos entrar en tecnicismo aquí. Pero la propia clasificación nos va a ayudar a desentrañar eso de forma sintética. Los residentes, nosotros tenemos 3 en la ley actual y estamos proponiendo 5, o sea, 2 categorías nuevas, que son el provisional y el humanitario. ¿Por qué provisional? Porque hemos entendido, incluso en una práctica internacional, que para obtención de residencia permanente hay un periodo previo, y este sería básicamente el provisional. Y el humanitario porque realmente, con los flujos migratorios complejos que hay en el mundo, tenemos aquí, incluso en Cuba, un grupo de personas optando por refugio. Otras personas no optan por refugio, pero vienen en situaciones muy complejas desde el punto de vista humanitario, que necesitan una protección migratoria diferenciada. No podemos darle tratamiento de turista. No podemos darle tratamiento de turista. Y realmente eso lo trabajamos en el proyecto. Y bueno, los no residentes continúan siendo los visitantes diplomáticos e invitados que hay a nuestro país. Otro tema que ha sido, sobre todo, se había tocado, porque la ley de migración lo menciona, o sea, la posibilidad de la renuncia a la ciudadanía. Pero, por supuesto, a partir de que se publica la ley de ciudadanía, que es mucho más abarcadora, es la ley que desarrolla este concepto, bueno, hay opiniones realmente. Eso significa, y por tanto creíamos práctico compartir con ustedes algunas ideas. Por favor, la próxima. Bueno, aquí es necesario repetir, o sea, traer el artículo 36 de la Constitución, que reza: la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esta condición en los términos establecidos en la ley, presente no está en la Constitución, y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. En esto fuimos categóricos y aprobamos por mayoría la Constitución. En esto no puede haber duda. Para entrar y salir del país se requiere pasaporte, que es una de las aristas. Eso no es negociable. No es negociable. Es una decisión constitucional y soberana. Por tanto, la ciudadanía efectiva tiene 2 expresiones muy prácticas. La próxima. En Cuba tiene nulidad todos los actos realizados con otra ciudadanía para surtir efecto en nuestro país. O sea, tienen nulidad. No hay que hacer una investigación, nada. Tienen nulidad. Un cubano tiene que actuar como cubano. Es cubano en Cuba. Y por supuesto, también un fraude de este tipo están sujetos al régimen sancionado en caso de incumplimiento. Esto que parece obvio, realmente, se ha manipulado algo, pero es algo que estamos siendo consecuentes con un precepto constitucional. Los seguimientos sobre la ciudadanía, la ley lo abre, el proyecto de ley lo abre. Bueno, la adquisición de la ciudadanía puede ser por 2 vías: por nacimiento, para los hijos de cubanos, o una vez nacido en Cuba, y por naturalización en caso de los extranjeros, para los que no estén cercanos a estos temas, o sea, cubanos y extranjeros. Aunque hay extranjeros que pueden dar a luz en Cuba y bueno, tiene la ciudadanía cubana al menos. Está la renuncia, que la hablaremos a continuación, la vamos a abrir. Está la pérdida, está la privación de la ciudadanía y está la recuperación de la
ciudadanía perdida. Antes de abrir algunos de estos procedimientos, queremos profundizar inicialmente en por nacimiento, porque aquí hay aportes de aspectos novedosos. O sea, por nacimiento, bueno, los nacidos en Cuba, hijos de cubanos, eso no tiene, hijos de extranjeros residentes del territorio nacional, también, eso es normal, eso es, hijos de extranjeros no residentes con algunos requisitos estos. Está en la ley prácticamente, está en la ley actual prácticamente, hay algunas precisiones. Y los nacidos en exterior sí hay cambios, o sea, hijos de cubanos en misión oficial, eso no tiene, eso se entiende, hijos de cubanos nacidos en Cuba, aquí sí es importante, nosotros incluso desde el 2018 eliminamos el requisito de avecindamiento, que era que obligábamos a estar 11 meses aquí, inicialmente 11, después se fue reduciendo para que un menor obtuviera su ciudadanía cubana, pero además teníamos un problema práctico, y es que algunos menores, hijos de cubanos exterior, no se les reconocía la ciudadanía del país donde debe haber nuestra nacional, y eran apátridas en la propia. Y iniciamos, o sea, esas facilidades, hemos dado más de 5.300, hemos otorgado más de 5.300 ciudadanías cubanas por este conjunto. La mayoría son menores de edad, pero también hay personas adultas. Pero estimamos que en el mundo haya más de 1 millón de hijos de Cuba. Según los cálculos, más o menos los estimados que tenemos, más de 1 millón de hijos de cubanos, y realmente demuestra el potencial que tiene esto para el trabajo migratorio y a futuro. Pero también en esta oportunidad, en este proyecto, incorporamos los nietos. O sea, vamos a llegar a los nietos de hijos de cubanos nacidos en Cuba, que es un paso de avance también en el acercamiento a esa comunidad importante que tenemos al exterior de Cuba. En el caso de los extranjeros, por naturalización, se abren las posibilidades, o sea, realmente nuestra ley era muy reducida, las posibilidades de obtener la ciudadanía cubana para un extranjero, en la ley las abre, mayores facilidades. Pero queríamos a continuación profundizar en la renuncia a la ciudadanía cubana, porque da la impresión por alguna prensa como que es algo muy fácil, es una posibilidad, una voluntad de la persona. Pero vamos a hacer 4 comentarios. El procedimiento se inicia en instancia de la parte interesada, o sea, es la parte interesada la que solicita su renuncia, con las formalidades que establezcamos. Para solicitarla debe ostentar otra ciudadanía, es una condición que ponemos en el proyecto, a los efectos de evitar casos de apatría. No aceptamos casos de apatría, combatimos la apatría, y realmente ya eso es una primera condición. Nadie puede renunciar a la ciudadanía cubana si no tiene otra. La solicitud solo se admite cuando se realiza en el exterior. No tendría sentido elemental alguno si tenemos el principio de ciudadanía efectiva, que alguien renuncie a la ciudadanía, un cubano que sea ciudadanía en Cuba. No tendría sentido. Y para que sea efectiva debe ser aceptada por la autoridad competente, o sea que es cuando es válida esa renuncia, y emitido el correspondiente pronunciamiento. Son elementos que queríamos remarcar en el caso de la... También en las últimas horas se ha manejado de manera imprecisa la privación de la ciudadanía. La causa fundamental de privación de la ciudadanía es extraordinariamente excepcional, y si alguien conoce un poco de historia, la hemos aplicado solamente con los invasores de Girón, con una decisión penal que se adoptó en ese momento, a pesar de las agresiones constantes a las que hemos sido sometidos, pero consideramos que una ley más moderna, más adaptada a las tendencias internacionales, debía contemplar. Insisto, es algo extremadamente excepcional, una facultad del presidente. La causa esencial, alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país o desde el extranjero,
realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba, siempre que así se considere por las autoridades de ciudadanía correspondientes. Y además, ahí se abren otros elementos que operacionalizan esta idea. Y por último, por favor, la próxima, queríamos ya, antes de pasar a la pregunta, ratificar que los tres proyectos, una sistemática en los tres documentos, en los tres proyectos se establece el procedimiento administrativo a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a impugnar los actos administrativos, disposiciones reglamentarias, actuaciones materiales y omisiones de las autoridades migratorias. Se demuestra la transparencia porque también actuaremos en la aplicación de estas leyes.